Hola jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda clase de Derecho Internacional Privado. La primera clase tuvimos un poco de introducción de todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de este cuatrimestre y ya el día de hoy vamos a iniciar directamente con lo que es Derecho Internacional Privado. En nuestra primera clase hicimos una separación de cómo el derecho en general se denomina, por qué estudiamos derecho, eh, y vimos la separación de lo que es el derecho privado del derecho público. En este caso, vamos a estudiar el derecho internacional privado, por ende va a entrar en una rama o en una definición de derecho internacional, de derecho privado. Recordemos que según nuestros juristas, existen tres clases de derecho: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Este último decíamos que tiene cierta discrepancia porque no todos los autores ya manejan actualmente ese derecho por a lo mejor todas las situaciones que actualmente se viven. Inclusive hay otros que ingresan un nuevo derecho a, al derecho social. Y una vez que nosotros vimos eso, entonces nos podemos percatar que aquí vamos a estudiar lo que es el derecho internacional privado, ya en una connotación privada, y poníamos un ejemplo de que de manera general hay acuerdos internacionales y los vamos a ver de manera específica, tanto a nivel público como a nivel privado, al igual que en nuestro derecho ordinario. El derecho público va a regular las relaciones entre Estado-persona o Estado-Estado, y el derecho privado va a regular las relaciones entre particulares. En este caso, van a ser particulares internacionales, es decir, dos o más personas que se encuentren en diferentes países. Para ello vamos a empezar con una breve definición de lo que es el derecho internacional privado. Y aquí vamos a ver que igual que en todas las materias no hay una definición definitiva, porque las definiciones del derecho las hacemos nosotros a lo largo de nuestro estudio, a lo largo de los conocimientos que tenemos o que vamos adquiriendo. En el caso de algunos juristas de renombre, personas que a lo mejor ya escribieron algún libro o que se dedican al estudio de la ciencia del derecho, pues es diferente. Estas personas, a lo mejor al igual que nosotros, o en este caso que ustedes o que su servidora, pues tuvieron un estudio, una capacitación, una investigación, pero son personas juristas que se dedicaron a hacerlo de manera permanente, que convirtieron al derecho en una ciencia, en esta ciencia de que nos estudia a nosotros como personas y nuestras interacciones con los individuos. Precisamente por ello, en la primera clase estudiábamos la parte de definir lo que es derecho y definir la diferencia de otras ramas o de otras circunstancias del derecho, y hablábamos de la clasificación de las normas. Iniciábamos con esto porque ¿a qué o por qué nosotros decidimos estudiar el derecho? Si nos vamos a la rama más antigua del derecho, pues vamos a encontrar el derecho romano, que es la fuente principal de nuestro derecho en general, y vamos a ver que hay derechos nuevos. Podríamos decir que el derecho
internacional privado es de alguna manera, son derechos nuevos que se van creando y que van naciendo cuando van naciendo también las necesidades, ¿ok? Si hay necesidad de regular algo, pues entonces, en este caso nuestras instituciones, pues comienzan a regularlo. Yo les ponía el ejemplo de lo que es el derecho ambiental. Creció o se hizo tangente la necesidad de regular lo que es la contaminación, la protección del ambiente, del ecosistema, que se reguló. Actualmente ese derecho tendrá una antigüedad de 50 años. Es decir, estamos hablando de un derecho sumamente joven. Y voy a poner el ejemplo del derecho romano. Estamos hablando de un 750 y tantos antes de Cristo. Es decir, imagine cuántos años hemos estudiado el derecho básico para tener lo que hoy tenemos. Ahora, ¿qué tan pocos años llevamos en otras ramas? Como el ejemplo que les ponía. Apenas vamos estudiando, apenas vamos analizando, apenas nos estamos volviendo expertos en una materia que realmente existía desde aquel entonces. El ambiente, el ecosistema desde aquel momento existían. Sin embargo, pues creíamos que era tan suficiente que no era necesario que fuera objeto de derecho. Ahora, así como esa, bueno, el derecho internacional privado va a ser aquella rama del derecho que tiene por objeto estudiar y resolver los conflictos de competencias internacionales, los conflictos de leyes internacionales, las cooperaciones procesales y determinar la condición jurídica de los extranjeros. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, es que estamos hablando que va a regular todas aquellas actividades de carácter privado que tengamos entre particulares. La condición de un extranjero. Ejemplo, si una persona se casa en el extranjero, ¿cómo vamos a regular su matrimonio cuando venga a nuestro país? ¿Va a ser válido? ¿No va a ser válido? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder regular esa parte? Bueno, pues va a ser a través de estos acuerdos que a lo largo del curso vamos a ir viendo que son quienes los firman y por qué se llevan a cabo. Pero antes vamos a iniciar con un poco de historia. Y hasta finales del siglo pasado, la enseñanza del derecho privado se centró en lo que hoy denominaremos una parte general, es decir, lo que hace un momento comentaba, sí existe, es más antiguo que otros derechos, pero no se enfocaba ni le dábamos el alcance que tenemos que darle o el alcance que el día de hoy tiene. La razón consistía en que el sistema jurídico mexicano permaneció cerrado hacia el exterior, prácticamente hasta 1987, cuando en ese año o en esa época se produjeron las primeras reformas en materia como producto de la apertura de la economía un año antes. Es decir, la necesidad fue la que nos hizo regular esta materia y darle el enfoque que se tenía. Por su parte, de una manera más general, como su nombre lo indica, está enfocada en la teoría general del derecho internacional privado. Si se dan cuenta, las iniciales de derecho internacional público y derecho internacional privado serían las mismas, por eso agregamos una pequeña R, una R minúscula, para diferenciarlo del derecho internacional público. Y se trata solo de una parte, como señala la doctrina, y
vamos a ver que existe una parte también especial. Vamos a ver que hay dos tipos de enfoque. El enfoque normativo, que va a ser la técnica que se siguió tradicionalmente en México, al igual que en otros países, para codificar las normas del derecho internacional privado y se basaba en las normas generales de la disciplina. Esto exige clasificar previamente las normas tanto del derecho internacional privado, las normas generales, de las normas especiales. Las normas tradicionales, por su parte, del derecho internacional privado, son las normas de conflicto. Se caracterizan por dar una respuesta indirecta al supuesto normativo regulado y se valen para aquello de un punto de conexión o un punto de contacto que vincula la ley aplicable con el supuesto regulado. Si se dan cuenta, acá tenemos el enfoque normativo y aquí el enfoque didáctico. Obviamente toda esta parte y todo este estudio nos los dan nuestros autores, los juristas, las personas que, como les decía en un principio, se dedican al estudio de la ciencia del derecho, se dedican realmente a hacer esa investigación nata de qué es el derecho y se enfocan tanto en una materia para poder ver y analizar y saber dónde estamos. Y se van a dar cuenta a lo largo del curso que es un derecho sumamente cambiante. Por ejemplo, un matrimonio homoparental, en otros países a lo mejor está permitido, está regulado, y cuando vengan esas parejas a México, ¿cómo es que se les va a tratar? ¿Qué derechos se les va a otorgar? Etcétera. Las compras, ventas, también internacionales que ya son, ahorita están a la mano, después del tema de pandemia, pues se vino impresionante. De todo esto que es enfocado ya a un mercado más abierto a nivel internacional. Siempre existió, sin embargo, al nosotros encerrarnos en el tema de la tecnología, pues se fueron dando cuenta o nos fuimos dando cuenta de que era más fácil, a veces desde la comodidad de tu hogar o desde el lugar donde te encuentres, salir a comprar, o más bien comprar por medio de un teléfono o de un aparato electrónico, que salir a buscar el producto. Nosotros lo hicimos por la necesidad de evitar el contagio. Había personas que ya lo hacían de manera regular, pero esta acción, esta temporada, esta crisis que se vivió en México y bueno, en todo el mundo, nos hizo a la mayoría de las personas ponerle más atención a esos beneficios, enfocarnos más en un tema de tecnología de ese sistema. Personas a lo mejor adultas que preferían ver las cosas. Recuerdo en alguna ocasión alguien me comentó, es que quería comprar un mueble eh, hasta que yo pudiera salir, etcétera. Cuando se dispone a ir a la mueblería, llega a la mueblería y tenían lo básico, y realmente lo que hacen es enseñarle precisamente por un catálogo digital sus muebles. Entonces se dio cuenta esta persona que era lo mismo, o sea, haberlo hecho desde su hogar, buscarlo en la aplicación, en el teléfono, en lo que fuese, a ir a la tienda y que sea lo mismo que le van a enseñar. Inclusive, podría decirse que es mejor que tú vayas, vengas 10 veces, las veces necesarias en un dispositivo, a que vayas a la tienda y pues tengas que estar a lo mejor hasta ocupando el tiempo del empleado de esa tienda. Y muchos de estos productos pues son de carácter internacional, por lo tanto,
pues había que estudiar o hay que llegar a un acuerdo. Y así como el derecho internacional público tiene ciertas ramas, el derecho internacional privado, vamos a ver que también se enfoca en lo que es el derecho civil y el derecho de comercio. Precisamente por ello es que se regula esta parte del comercio. ¿Cómo es que vamos a negociar o vamos a llegar a negociaciones con otros países? Y vamos a ver que hay muchas sedes de acuerdos internacionales en diferentes ramas, en diferentes temas, que obviamente esos temas van naciendo o se van llevando a cabo por la necesidad que la misma vida nos va dando. No había sido necesario a lo mejor regular las ventas internacionales, porque a lo mejor había un pequeño enfoque en ellas. Ahora el enfoque es más grande y lo seguirá siendo aún más grande con el paso del tiempo, y pues surge esta necesidad precisamente de generar ese enfoque y ahora de regularlo. Y para poder aplicarlo como una norma jurídica, bueno, pues vamos a hacerlo a través precisamente de esa información, ¿ok? De ese como parte de un todo. Y vamos a irlo desglosando, tanto como lo menciono, en un enfoque más especial. Vamos a ver que los orígenes del curso o del estudio del derecho internacional privado en México, originalmente este derecho formaba parte del derecho civil y del derecho natural. En nuestro ámbito, que es el estudio, la academia, el aplicar todos estos conocimientos de una manera teórica, pues la materia se estudia como parte del derecho de gentes y con un enfoque esencialmente ius naturalista, referido sobre todo a los derechos de los extranjeros y a la adquisición de la nacionalidad mexicana por parte de estos. Recordemos que en nuestra Constitución habla de quiénes son mexicanos y cómo se obtiene precisamente la capacidad, y por lo tanto eres susceptible de derechos y obligaciones en México a través de la obtención de la nacionalidad. ¿Ok? ¿Cómo voy a obtener yo la nacionalidad mexicana? Siendo de otro país. Bueno, pues lo voy a obtener a través de ciertas características. Y esas características son las que precisamente vamos nosotros a estudiar. Se toma como base la nacionalidad en tanto punto de contacto o de conexión. El estudio de la disciplina en México se ofrecía anteriormente dentro de las cátedras de Derecho Civil. Ahora bien, en un poco de historia, que es una realidad internacional, vamos a ver que con motivo de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional sufrió un cambio. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial afectó en muchísimos ámbitos y en muchísimos temas de todas las magnitudes, que este conflicto militar afecta a un nivel económico, político, social, de medicina, de muchísimos factores que después de una desgracia bélica, pues entonces se enfoca y se intenta resolver
y vamos a ver que este movimiento tiene su vigencia entre 1939 y 1945, nos deja una serie de acuerdos. Si ustedes recuerdan o han estudiado la Organización de las Naciones Unidas, precisamente se enfoca y se basa su creación en la Segunda Guerra Mundial. Es cuando nosotros podemos ver que se crea la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de proteger precisamente a todos los individuos, a todas las personas que tuvieron esa desgracia de estar en ese tiempo, ser parte de esta guerra. Recordemos nosotros que en un pequeño espacio se estaba llevando a cabo todas estas actividades inconcebibles. Y al lado, el pueblo siguiente que estaba colindando con estos campos de concentración y toda esta historia que podemos recordar de manera de cultura general, las personas ni siquiera tenían conocimiento de eso. Vivían una vida normal dentro de lo que se podría llamar en aquel entonces normal, porque se sabía que había una guerra, pero no se conocía la magnitud de esa guerra. Ok, entonces es y era determinante establecer esa función y sacarle a esa situación las mejores consecuencias, es decir, intentar ver de lo malo, sacar algo bueno. Y una de esas cosas precisamente fue todos estos acuerdos internacionales donde se unen ciertos países, donde se acuerda que no va a volver a existir esos temas de tanto conflicto para la población. Ustedes ven que hay conflictos militares, de hecho, actualmente, pero tienen ciertos pautas. Hace poco se decía, ¿no? que ahorita justamente en la guerra de Ucrania contra Rusia, que se iban a lanzar unas bombas nucleares y todo esto. Y precisamente estos acuerdos limitan esa parte, porque se sabe que al ellos rebasar los límites, pues no solamente estarían afectando a la población con la que se han declarado en guerra, sino estarían afectando a una población general, ya que esas circunstancias pues no van a tener una limítrofe de decir hasta aquí llegó, hasta aquí pasó. Por lo tanto, estos acuerdos pues nos ayudan muchísimo y estoy hablando de que ese es un acuerdo a lo mejor de carácter público, ¿ok? De derecho internacional público. Ahora, de derecho internacional privado, uno de ellos fue la globalización del derecho, las ideas decimonónicas de soberanía, según las cuales cada Estado podía regular de manera independiente, pero dentro de su territorio, las relaciones jurídicas con personas extranjeras que influyeron profundamente en el esfuerzo de los internacionalistas por plantear la necesidad de establecer un nuevo tipo de normatividad más allá de barreras nacionales. Ahorita vemos nosotros mucho el tema y yo les comentaba, uno de los temas que se crean o se consideran de carácter social es precisamente la migración. Es decir, ¿cómo vamos nosotros como país a recibir esas personas migrantes
que muchas veces vienen en búsqueda de una mejor calidad de vida, o por decir todas las personas lo que vienen buscando. ¿Cómo vamos nosotros como país, como personas, que también tenemos nuestras propias necesidades y que a lo mejor esas personas les quitan a lo mejor la oportunidad a personas de aquí? Precisamente para eso se llegan a todos este tipo de acuerdos de manera internacional. Y vamos a ver que a lo largo del siglo XX, los nacionalismos exagerados fueron las principales causas de las guerras, que decían yo soy, y regresamos otra vez al tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan que su principal bandera de Hitler era que fueran una raza pura, es decir, la limítrofe de su ubicación, de su sangre, de sus antepasados, de donde se encontraba, para él era esa parte importante, esa parte esencial de determinar que si eran dignas las personas de vivir, de seguir adelante, de estar ahí, y inclusive de vivir, ¿no? O sea, si en esa Segunda Guerra Mundial todos hubieran sido alemanes, pues no hubiera habido tanta matanza. ¿A quién se mataba? Pues a las personas judías, a los gitanos, a todas las personas que no fueran parte de su nacionalidad. Cuando en la Segunda Guerra Mundial se empiezan ya a meter con otros países, y entonces ya empieza a haber gente a lo mejor de Rusia, Estados Unidos. Entonces es cuando se levanta todavía más el conflicto y entran entonces ya otros ejércitos. Recordemos que de aquí, incluso de México, fue un ejército precisamente a ayudar, y dentro de todos esos, pues seguramente hubo algunas personas mexicanas o de nacionalidad mexicana que al estar allá, pues les tocó ser parte de esta guerra, ser parte de esta condición de conflicto. Más aún, aunado a eso, la necesidad del comercio internacional, que es lo que decíamos de la compraventa de productos internacionales, el poder antes absoluto de los Estados Unidos en su propio beneficio. Pero la globalización no solo se ha referido al comercio, hay otras áreas globalizadas, producto del incremento como son las telecomunicaciones, y estamos hablando de todas las redes sociales, todos los medios que nos permiten tener una comunicación con personas extranjeras y a los extranjeros con nosotros, y de los intercambios, como es el caso de los derechos humanos, la exigencia de justicia, las migraciones, la protección del ecosistema, el uso de las tecnologías, el combate a la delincuencia organizada, etc. Y regresamos a derechos humanos. Es lo mismo que se le va a dar aquí a un mexicano, que lo que estamos pidiendo como México que se le otorgue en otros países. Precisamente por eso existen las embajadas, los acuerdos internacionales, etc. La exigencia de justicia, y ya estaba de la mano con la delincuencia organizada. Recordemos hace poco que atraparon a este chico que es el hijo del Chapo Guzmán, que Estados Unidos lo quería que lo extraditaran. Es decir, Estados Unidos está exigiendo su propia justicia, porque así como en México también delinquió en su territorio. Pero México también exige que se le haga justicia dentro de su territorio. Y entonces, esta serie de conflictos, esa serie de desacuerdos, pues nos van llevando a tomar acuerdos internacionales. Las migraciones, que es justamente lo que les vengo yo comentando, el hecho que nosotros tengamos tanto migrante
de Sudamérica. Obviamente, algunos porque vienen definidos para quedarse o buscar la residencia en México, muchos otros porque quieren pasar a Estados Unidos y bueno, somos el país que se interpone para eso, pero estamos en un tema sumamente ya extenso de gente de otros países. Y a su vez, por ejemplo, Estados Unidos pues tiene a todos los latinos y también a los mexicanos que intentan residir allá, algunos por un tema económico, por un tema laboral, por un tema de estudios, por un tema de a lo mejor que ya está su familia, pero las migraciones pues están incrementando. Precisamente por eso se reúnen los líderes nacionales o sus representantes o las embajadas o los cónsules o todas las autoridades que a lo largo de la historia se han ido creando para regular precisamente ese tema de la condición de migración. Uno más y el que yo les comentaba al principio, muy importante, es la protección de los ecosistemas. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar un poquito lo que es el derecho ambiental, nos daríamos cuenta de que existen, así como en otros derechos, muchos principios que de igual forma se han creado por la necesidad de regular estos temas. Y hay algo que en materia ambiental no nos deja avanzar, porque, por ejemplo, si yo les digo, vámonos a un tema de casa y luego nos vamos a un tema internacional. Si en una casa, en mi casa, por ejemplo, yo decido quemar mi basura, estoy quemando mi basura, la elegí dentro de mi patio, que es todavía mi terreno, pero el humo de esa basura, yo no le puedo decir al humo, solamente llega hasta la barda perimetral y al terreno del vecino no te pases, porque el vecino se puede enojar o se puede molestar. Es lo mismo a, eh, en nuestro país. Yo no le puedo decir, o México no le puede decir a nuestras aguas, a lo mejor contaminadas, que no crucen el territorio de Estados Unidos o viceversa, o que a lo mejor sepan hasta dónde llega el Pacífico para América y el Pacífico que colindamos con Asia. No hay límites, porque no podemos decirle al aire contaminado hasta aquí llega o hasta aquí te cuido yo y no vayas para allá. Precisamente por eso es que, por ejemplo, la ley que tenemos en esa materia, que es la ley GEPA, pues tiene atrás una serie de antecedentes y ahí vamos a ver qué son las cumbres. Las cumbres son las que empiezan a ver estos temas y se van haciendo inmersas en esa protección del ecosistema. Nos falta muchísimo y vamos muy atrasados porque esto se debió de haber hecho siempre. Si se hubiera hecho siempre, a lo mejor hubiéramos reducido el calentamiento global, pero pues no sabíamos, a lo mejor, pero justamente en materia ambiental hay un tema preventivo. Eh, este, uno de los principios de, de, de materia ambiental es ese, el precautorio. Es decir, no esperarnos a que ya estén las cosas mal para entonces nosotros poder hacerlo, que es, perdón, lo que siempre pasó. Nos esperamos tener el conflicto encima para poder atacarlo. En materia ambiental, ahorita tiene un derecho que es un principio, que es el principio de preventivo, que es hacerle caso precisamente a esa parte que nos está diciendo, oye, va a pasar, oye, si no tienes cuidado puede pasar, y no esperar a que pase para resolverlo.
Recordemos que ahora lo que se busca en nuestros acuerdos internacionales precisamente es un desarrollo sostenible en materia de ecológica. Aquí en México vemos muchísima destrucción de espacios todavía naturales que no nos dejan ningún objeto positivo. Hace poco decía un compañero, es que está muy bien que pavimenten todo, está muy bien que cada vez haya menos espacios de terracería, pero deberían de ir reforestando a lo mejor otros lugares, porque y el agua, si nos vamos al estudio, es un proceso que todos conocemos, un proceso que lleva ciertos tiempos y ciertas etapas. Y si nosotros no, por ejemplo, damos un pavimento de donde se absorbería el agua, por eso hay tanta conflicto en la Ciudad de México, en el Estado de México y en algunos estados, de que se inundan, que las tuberías de drenaje pues no son suficientes, porque no hay por dónde llevar a cabo este ciclo del agua precisamente. Uno más pues es lo que les comentaba yo, el uso de tecnologías. Ustedes con las redes sociales podemos conocer a personas de otro país y podemos comentar con ellas, intercambiar imágenes, videos, cultura, etcétera. Pero debe de haber una regulación, porque también, por ejemplo, en eso se dan los delitos cibernéticos, la trata de personas. Entonces, todo eso tiene y debe de llevar una regulación. Esa regulación la vamos a ver a través de estos convenios internacionales. Las migraciones que ya mencionamos y el combate a la delincuencia organizada. Yo creo que ese es uno de los principales temas, poder disminuir precisamente la delincuencia. Y obviamente pues no nada más en México, sino a nivel internacional. Otro de los factores es el desarrollo del comercio. Y aquí vamos a ver que cuando la revolución industrial llega a los países europeos, encuentra una razón más para desplegar su expansionismo en el mundo, pero esta vez mediante la exportación de sus productos. Se vieron entonces en la necesidad de desarrollar un sistema internacional de protección industrial de patentes y marcas. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Nosotros vamos regularizando y inscribiendo precisamente las patentes y las marcas, que de verdad es mucho trámite el hacerlo, inclusive el formar una sociedad, una asociación, el que te den el nombre, que te lo autoricen, etcétera. A nivel internacional, pues no es una excepción. Vemos las empresas cómo se pelean de repente por una letra, por una marca, por un color, por un nombre, por a lo mejor una leyenda. Eh, en las empresas internacionales. Inclusive esas marcas y esos logotipos, esos patentes, pues son su punto de venta. De repente, no sé si han escuchado que dicen, más que la calidad vende la marca. Bueno, a eso se refiere precisamente. Yo creo una marca, obviamente si tengo cierta calidad en mi producto y por ende pues va a ser más vendible, va a ser más, a lo mejor valorado más alto y eh, patento yo esa condición de mi producto. A finales del siglo XIX se inicia un importante movimiento jurídico internacional en esta materia, el cual mostró la posibilidad de hacerse extensivo a otros campos
Y la Segunda Guerra Mundial marca el gran cambio en este sentido con la creación de organismos internacionales para impulsar el comercio mundial, incluido el mercado de la nueva ley mercatoria. Así, con el tiempo, se pasa de economías locales a economías internacionales de escala y más tarde a la globalización de las economías. Y esta evolución es la que trata de atender la parte especial del derecho internacional privado en su ámbito jurídico. Y por último tenemos lo que es la migración internacional, que es el movimiento de bienes y servicios, la necesidad de mayor mano de obra, el desarrollo de medios de comunicación más rápidos y la ampliación de centros manufactureros contribuyeron al desplazamiento de grupos humanos. Este fenómeno determinó el replanteamiento no solo de las relaciones obrero-patronales, sino también de los actos del Estado civil en otros lugares o del pago de impuestos, entre otros cambios. Tenemos también lo que es ya el derecho internacional privado, en lo que les comento, que son los foros internacionales. Y vamos a ver que desde el siglo XX el derecho internacional privado se desarrolla más que en épocas anteriores, en especial sus normas. Se consideraba que solo eran de la competencia interna de cada estado, se convirtieron en buena medida en instrumentos de derecho convencional internacional, los cuales son cada día más numerosos. Ciertos antecedentes de lo ocurrido en el siglo XX pueden encontrarse a finales del siglo anterior. La característica de esta época histórica fue encontrarse a finales del siglo anterior con la canalización de esfuerzos aislados en la materia hacia la codificación del derecho internacional privado. En este esfuerzo desempeñaron un papel protagónico precisamente los estudiosos de la materia, o nosotros los que estamos aquí ya intentando ejercer el derecho, los abogados, los juristas y también los investigadores. Pero de manera significativa los hombres de negocios, que deseaban más apertura y facilidad para realizar sus actividades en el plano internacional. Estos contribuyeron también especialmente a que la mayor parte de los países cambiaran precisamente las viejas ideas por otras más evolucionadas, que al final de cuentas es lo que nos pasó, como les comentaba, con la necesidad de regular y de aceptar esa regulación de nuevas circunstancias. Se rompieron esquemas nacionalistas y se transitara de la codificación interna a la
codificación convencional internacional, es decir, que pudiéramos llegar a un acuerdo de derecho internacional, a una reunión precisamente, donde pudiéramos nosotros analizar y ver toda esa parte ya no en un tema solamente individual, solamente por país, sino precisamente en un tema de personas entre uno o más países. No necesariamente tendría que ser un tema donde involucrara a muchas personas, pero sí a particulares. Y de ahí surge precisamente lo que es el derecho internacional privado. Principales grupos y foros internacionales y nacionales que han contribuido al derecho internacional privado. Y vamos a ver aquí que hay 5 convenciones, 5 reuniones, asambleas o institutos internacionales del derecho privado. La primera de ellas, la Conferencia de La Haya. La segunda, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. La Conferencia Interamericana del Derecho Internacional Privado. Y los seminarios nacionales del derecho internacional privado y comparado. Todas estas reuniones internacionales se codifican y vamos a ver que cada una tiene diferentes acepciones y vamos a ver que cada una tiene diferentes objetivos finales de regulación. Vamos a ver también que no en todas están los mismos países, la mayoría, pero no todos. Hay países que comulgan con otros países en sus ideas, en su criterio de legislación. Hay países que no entran dentro de estas convenciones. Si unificáramos todo el mundo, pues a lo mejor habría un poco más de igualdad legislativa, pero nuestras tradiciones, nuestra cultura y en muchísimas ocasiones la religión no permite precisamente la firma a sus países de estos convenios. Y no sé si vieron la noticia hace algún tiempo de una joven musulmana que ella luchaba por sus derechos. Su país no pertenecía a la mejor a la protección o a los acuerdos internacionales de protección a la mujer. Sin embargo, ella, la necesidad individual, pues la hace moverse a lo largo de las instituciones e intentar obtener esta protección. Precisamente por ello, si todos perteneciéramos en un acuerdo a ese derecho, a esos acuerdos internacionales, pues todo sería más, no color de rosa, pero sí a lo mejor nos unificaríamos más. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en la guerra ahorita de Ucrania encuentran o están mexicanos? Como mexicano o del país que seas, pues lo que haces es decir y buscar asilo en tu embajada. ¿Por qué? Porque se tiene la obligación de que México, en este caso, nuestro ejemplo, pues te proteja a través de sus autoridades. Como allá no va a haber un juzgado civil, mercantil, un juez, una MP, pero hay una embajada que representa precisamente esa protección que tú tienes como ciudadano mexicano, aunque te encuentres radicando en otro país. Una manera de entendimiento, digamos que las embajadas son un pedacito
de nuestro país. Cuando yo como visitante extranjero llego ahí, automáticamente pues mis derechos se me van a respaldar por esa embajada. Vamos a ver que la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, o como su nombre en inglés lo llaman, HCCH, y ahí viene su nombre, que generalmente es más conocido así. Es una organización intergubernamental cuyo propósito es trabajar para la unificación progresiva de las reglas del derecho internacional privado. Viene hasta el principio porque es la que regula de manera general que se exija y se lleve a cabo esta comunión entre países. Vamos a ver que la Haya tiene 40 acuerdos, un poquito más, entre diversos países. La misión de la Haya es resolver cuestiones a través de las soluciones acordadas internacionalmente. Estas soluciones se elaboran mediante la negociación, la adopción y la ejecución de tratados internacionales. Los convenios de la Haya o la HCCH, por sus siglas en inglés, de los cuales los estados pueden ser partes contratantes y también pueden ser instrumentos jurídicos no vinculantes que pueden guiar a los estados en la elaboración de sus propias soluciones legislativas. Estos convenios e instrumentos proporcionan claridad y dirección en las relaciones fronterizas en tres áreas principalmente: el derecho internacional de familia y protección internacional de niños, que si se dan cuenta, esto es precisamente derecho privado. Aquí, ¿en cuál podríamos encuadrar este derecho? El derecho de familia, el derecho de protección infantil, pues precisamente en el derecho familiar. El derecho familiar, a su vez, forma parte del derecho civil y el derecho civil del derecho privado. Otro tema o área principal de la Haya son los litigios transnacionales y las apostillas. Uno más es el derecho comercial, digital, que es parte de lo que estábamos viendo, y el derecho financiero internacional, es decir, aquello que tenga que ver con dinero. Simplemente nosotros cuando compramos un producto de Estados Unidos, por ende su precio viene en dólares, ¿cómo nosotros vamos a pasarlo a, de hecho, a pesos mexicanos, en nuestro caso, a lo mejor a otro tipo de moneda? Precisamente estaba viendo hace poco que los won, que son la moneda de Corea, es una moneda muy mal pagada o muy barata, inclusive muchísimo más barata que el peso mexicano. Igual la moneda de Latinoamérica en general es muy económica. Obviamente de las monedas más con mayor valor son los euros y los dólares, pero
cómo vamos a hacer nosotros estas transacciones de compra-venta o de derecho comercial, compra, venta, renta, toda esta parte de manera financiera y de manera internacional. Actualmente la Haya tiene 91 miembros. De esos miembros vamos a ver que son 90 estados y una organización regional de integración económica que precisamente hace o crean estos 91 miembros. Si se dan cuenta, en el mapa van a poder ver que gran parte de América, mucha parte de Europa, toda Oceanía y algunos cuantos países de Asia forman precisamente parte de esta comisión. Vamos aquí a ver, anoté solamente 4 ejemplos de los convenios que tiene la Haya, pero recuerden que dijimos que son más de 40 los que hay. Hay un convenio que se llama sobre la apostilla, este fue creado en 1961. El 5 de octubre de 1961 y en él se suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros. Por lo tanto, facilita la utilización de los documentos públicos en países que no sean nuestro país. Tanto los que vamos a otros países, los que forman parte o son miembros de esta convención, como cuando aquellos residentes de esos países vengan a México o vayan a cualquier otro país que forme parte de este acuerdo internacional. El convenio de 1 de junio de 1970, si se dan cuenta, son relativamente jóvenes estos acuerdos. Estamos hablando de 50 años, 60 años o menos de que se crean. Sobre el reconocimiento de divorcios y separaciones legales, que se llama justamente Convenio sobre Divorcio de 1970. Tiene como objetivo facilitar el reconocimiento en un estado de los divorcios y separaciones legales obtenidos en otro estado contratante. Que yo les decía, vamos a suponer que te casas en España, vienes a México y te quieres divorciar, tendrías que ir a divorciarte a España y luego si el individuo ya se fue y te dejó, y tú cómo puedes, y ya te quieres volver a casar, ¿cómo podrías ejercer esa parte? ¿Cómo podrías tú avanzar en un tema procesal? Pues existen estos acuerdos.
Uno más es el convenio de La Haya de 1996. Si se dan cuenta, todavía es muchísimo más joven este convenio y trata una vasta gama de cuestiones relativas a la protección internacional de los niños. Fíjense, ¿hasta qué año estamos protegiendo a los niños? De las controversias entre los padres relativas a la custodia y al derecho de visita, a la protección de adolescentes fugitivos, de la competencia en relación con un niño refugiado. Así en México, y hablando en pequeño, pasa de repente de que, oye, es que a la escuela vino el papá y no tenía derecho, porque le tocaba hasta el fin de semana y luego se llevó a los niños y ya no me los devolvió. Ah, pero es que ¿quién tiene la custodia? No, pues es que la custodia es de ella o es de él, o la custodia es compartida. ¿Y quién tiene el régimen de visitas? ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? Ahora imagínense el hecho de estar en países distintos. ¿Cómo nosotros ejecutaríamos esa parte? Precisamente por ello se llegan a estos acuerdos donde se ve esa parte. ¿Cómo nosotros vamos a proteger tanto a esos niños, sus derechos, como a los adolescentes, que de alguna manera también pueden ser parte de ese conflicto? Y ya por último, para concluir la clase, vamos a ver el cuarto ejemplo. Insisto, son más de 40, pero aquí puse algunos, todos son importantes, solo cité algunos. El convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, así se llama precisamente, Convenio de La Haya de 1980. Es un tratado multilateral que establece los procedimientos para la restitución efectiva de los niños, niñas y adolescentes que hayan sido trasladados o retenidos de forma ilícita por sus padres o tutores fuera de su país de residencia habitual. Y créanlo, es de repente el conflicto más fuerte. Sí hay, obviamente, en materia penal el secuestro, la sustracción de menores, la trata de personas, pero muchas veces se da precisamente porque los mismos papás, mamás, familiares se llevan a los hijos, es decir, ellos mismos los roban de su otra familia, de su papá o mamá, pues con el objetivo de quedárselos, en el mejor de los casos de cuidarlos, porque a lo mejor consideran que tienen una mala vida con el otro cónyuge, o inclusive solamente para molestarlos. Entonces, precisamente por eso se crean estos convenios. Les digo, son convenios realmente jóvenes y esto pasa desde siempre. Pero bueno, afortunadamente se está regulando. Y hasta aquí le vamos a dejar. La siguiente clase vamos a seguir viendo los siguientes convenios que se mencionaban arriba para ir pudiendo analizar un poco cada uno a qué se refiere y poder analizar y saber cómo estamos protegidos de manera internacional. También si ustedes tuvieran la oportunidad de investigarlos, a lo mejor de leer uno o más de alguno de los convenios y lo podríamos retroalimentar la siguiente clase, sería excelente. Tengan buena tarde y nos vemos la siguiente clase, chicos.